¿Alguna vez has reflexionado sobre el poder del silencio? Muchas personas han destruido sus vidas, sueños y oportunidades por no saber cuándo mantenerse en silencio. Algunos se entusiasman demasiado, lo comparten todo y cuando las cosas no salen bien, no entienden por qué. Otros en momentos de ira dicen cosas de las que luego se arrepienten. La clave para cambiar esto es aprender a guardar silencio. Zenón de Sitio, fundador del estoicismo, decía que tenemos 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. En el video de hoy exploraremos prácticas para crecer en silencio. Antes, debes saber que este video llegó hasta ti porque alguien se suscribió, dio me gusta y comentó. Haz lo mismo y continúa con esta cadena. Descubre la fuerza del silencio. Desde que abrimos los ojos al mundo, prácticamente se nos entrena para hablar, como si la habilidad de expresar palabras fuera el gran signo de progreso. Nuestros primeros sonidos son celebrados, repetidos y hasta grabados en video. Crecemos creyendo que hablar es siempre mejor que callar, pero con el tiempo descubrimos que muchas de las cosas que decimos nacen de impulsos, ansiedades o la simple necesidad de llenar el silencio, y ahí radica el riesgo. Sin darnos cuenta, soltamos demasiadas palabras que no siempre reflejan lo que realmente queremos transmitir. Hablar por hablar es como lanzar flechas en la oscuridad. Puede que alguna acierte el blanco de vez en cuando, pero lo más probable es que cause confusión o daño. Hay una historia que ilustra el poder de permanecer en silencio. En una pequeña escuela de artes escénicas, Cayo y Jessica participaban en la misma clase de teatro. Cayo hablaba sin parar. En cada clase, se aseguraba de expresar sus opiniones y de interrumpir a sus compañeros con sugerencias no solicitadas. Pensaba que estaba demostrando valentía y protagonismo, pero sus argumentos resultaban superficiales y, peor aún, alejaban a las personas. Jessica era lo opuesto. Observaba cada ejercicio en silencio, absorbía los diferentes puntos de vista y cuando finalmente hablaba, sus palabras eran precisas. No pasó mucho tiempo antes de que se ganara la atención y el respeto de sus compañeros, no por hablar mucho, sino por hablar en el momento adecuado. Esta actitud de saber callar no significa omisión o inseguridad, es todo lo contrario. Al guardar silencio, demuestras fortaleza interior y respeto por los demás, porque estás dispuesto a escuchar antes de juzgar o reaccionar. Cuando hablamos demasiado, corremos el riesgo de diluir nuestro mensaje, como un café que pierde su sabor al añadirle demasiada agua. Y no se trata de ser antisocial o introspectivo al punto de esconderte del mundo, sino de reconocer que la verdadera sabiduría radica en elegir las batallas y las palabras que valen la pena. Para crecer personalmente, el estoicismo señala 2 virtudes clave: la templanza, que nos ayuda a frenar el impulso de decir lo innecesario, y la sabiduría, que nos muestra cuándo es el momento de hablar. El secreto está en equilibrarlas. Quien domina este balance no necesita gritar para ser escuchado. Las palabras, cuando se usan con cautela y propósito, son más poderosas que cualquier discurso encendido. Piensa en 3 ocasiones en las que perdiste una oportunidad o te complicaste por hablar de más. Tal vez arriesgaste un comentario imprudente en una entrevista de trabajo o dijiste algo que hirió una amistad de años. Revisar estos casos, aunque sea incómodo, nos hace ver con claridad cuánto puede costarnos la impulsividad. Así como aprendimos a hablar casi sin darnos cuenta, también podemos reprogramar nuestra mente para desarrollar el hábito del silencio. Una estrategia interesante es la anclaje, crear un recordatorio sutil y constante para priorizar escuchar antes de hablar. Puede ser una banda elástica en la muñeca, una nota pegada en la pantalla del ordenador o el mensaje «habla menos» como fondo de tu móvil. La idea es que, cada vez que veas ese recordatorio, te detengas un momento, respires y te preguntes, ¿realmente estoy aportando algo al hablar ahora? Con la repetición, nuestro cerebro asocia ese estímulo con la práctica de pausar y escuchar, en lugar de hablar sin dirección.
Lo curioso es que al hablar menos comienzas a hablar mejor. Al permitirte el silencio, recoges información que otros ni siquiera perciben. La postura atenta crea un entorno en el que tus comentarios son esperados y valorados. Así como Jessica en la escuela de teatro, tus palabras tendrán impacto no por ser largas o adornadas, sino por estar en sintonía con lo que la situación necesita. La comunicación deja de ser un ruido constante para convertirse en una herramienta precisa, capaz de construir puentes en lugar de levantar barreras. Es fascinante recordar que, antes de aprender a hablar, vivíamos en silencio y aún así nos comunicábamos perfectamente con el mundo a través de expresiones, gestos y miradas. El silencio era nuestro idioma original y, si prestamos atención, aún lo es. Elegir cuándo callar es un acto de coraje y madurez. Es la prueba de que no necesitas afirmarte en cada momento, porque ya has encontrado dentro de ti lo que realmente importa. Cuanto más escuchas, más aprendes, y cuando finalmente decides hablar, encuentras en la medida justa la expresión de tu autenticidad. No compartas todos tus planes. Es tentador compartir nuestros sueños apenas nacen en nuestra mente. Sentimos esa emoción y queremos que el mundo sepa que planeamos algo grandioso, algo que podría cambiar el rumbo de nuestras vidas. Sin embargo, curiosamente, cada vez que abrimos la boca para anunciar nuestros proyectos, algo dentro de nosotros parece acomodarse. Es como si el simple acto de hablar ya trajera una dosis de satisfacción que debilita la voluntad de actuar. Al final, cambiamos la realización por la euforia momentánea de ser escuchados. Pensemos en el caso de Ana, una amiga que, tras meses quejándose de su rutina laboral, decidió abrir su propia cafetería. Apenas tuvo la idea, se la contó a casi todos, familia, amigos, colegas. Las personas reaccionaron de formas distintas. Algunos aplaudieron y la animaron, pero otros criticaron el plan, diciendo que el mercado era demasiado competitivo y que debía pensarlo mejor antes de dejar su empleo fijo. El exceso de opiniones y la anticipación de la realización terminaron drenando su energía. Poco a poco, el sueño quedó de lado, dando paso a inseguridades. Al mirar atrás, Ana se dio cuenta de que había dedicado más tiempo explicando el plan que ejecutándolo. Existe un antiguo dicho que dice: no cantes victoria antes de alcanzarla, y aplica perfectamente a nuestros sueños. El cerebro puede disfrutar elogios anticipados y confundir estas reacciones externas con un éxito real. Hablamos tanto que nos volvemos prisioneros de lo que los demás piensan, y la presión o las críticas, por pequeñas que sean, pueden desviarnos o incluso apagar el entusiasmo inicial. Marco Aurelio, el emperador estoico, nos advertía sobre la ingenuidad de confiar en cualquiera antes de evaluar si esa persona merece conocer nuestra esencia. No todos desean lo mejor para nosotros. Algunos hacen comentarios desalentadores, otros menosprecian, y hay quienes simplemente ignoran. Como resultado, empezamos a dudar de nuestras propias capacidades. Séneca, otro gran filósofo estoico, resaltaba el valor de elegir cuidadosamente a quién confiamos nuestros planes. La verdadera amistad se revela no solo en los aplausos, sino también en la capacidad de apoyar, aconsejar y, sobre todo, respetar nuestras decisiones. Hablar demasiado sobre lo que aún no ha salido del papel corre el riesgo de permitir que energías externas contaminen nuestros objetivos. No se trata de desconfiar de todos, sino de entender que los sueños son frágiles en su etapa inicial. Necesitan un cuidado silencioso para echar raíces fuertes. Guardar tus metas no es señal de aislamiento ni arrogancia. Es simplemente la sabiduría de quien prefiere construir el camino en silencio, dando cada paso con intención. No necesitas anunciar a todos que vas a cambiar de trabajo, abrir un negocio, escribir un libro o transformar tu rutina. Primero realiza, demuéstrate a ti mismo que eres capaz y después deja que los logros hablen por sí mismos. De esta manera, te proteges de influencias negativas y preservas la voluntad genuina de seguir adelante. Cuando alcances tus objetivos, no habrá forma de negar tu éxito. Las evidencias saltarán a la vista de todos. Quizás entonces
sea el momento de compartir tus conquistas con quienes realmente te apoyaron. Pero hasta ese instante, mantener la discreción es un acto de inteligencia y fortaleza. Al final, nadie sabotea lo que no sabe que existe. Por eso, respeta el proceso. Solo tú sabes lo que significa tu sueño y lo que necesitas para hacerlo realidad. Cuando tus acciones hablen más fuerte que tus palabras, no habrá dudas del valor de lo que has construido. No necesitas tener una opinión sobre todo. Vivimos en un mundo donde cada tema, por más trivial que sea, parece una nueva arena para debates de opinión. Redes sociales, conversaciones cotidianas, programas de televisión. Todo nos invita a dar un parecer, a posicionarnos. Sin embargo, quizás el gesto más liberador no sea ganar esas disputas, sino simplemente elegir no participar en ellas. La filosofía estoica nos enseña que el silencio puede ser un escudo valioso contra distracciones, ruidos y desgastes que en el fondo no llevan a ningún lado. No todo necesita nuestra aprobación o rechazo. De hecho, muchas veces, el acto de no opinar es lo que más nos fortalece. Al final, la verdadera fortaleza interior no se construye en argumentos o debates, sino en la capacidad de enfocarnos en lo que realmente importa. Elegir el silencio no es negligencia ni indiferencia, es discernimiento. ¿Cuántas veces te has visto rodeado de preguntas que exigen una opinión? ¿Quién crees que ganará el reality show? ¿Qué opinas de la apariencia de esa celebridad? ¿Cuál es tu posición sobre el tema polémico de la semana? Estas cuestiones parecen inofensivas, pero si las analizamos con atención, notamos que pocas, o quizás ninguna, tocan nuestras preocupaciones más profundas. Son ladrones de tiempo y energía. Al involucrarnos en este flujo interminable de opiniones, corremos el riesgo de descuidar lo esencial, nuestro propio desarrollo. Marco Aurelio, en sus reflexiones, advertía sobre el desperdicio de energía al centrarnos en lo que está fuera de nuestro control. Para él, cada minuto gastado pensando o comentando sobre la vida de otros es un minuto robado a algo mucho más valioso, la oportunidad de evolucionar. El estoicismo nos invita a reconocer la limitación de nuestra energía. No es posible prestar atención a todo, y lo más importante, no es necesario. Enfocarnos en lo que no podemos controlar, como las decisiones, opiniones o conductas de los demás, es como sembrar semillas en un suelo infértil. El esfuerzo es grande, pero los frutos nunca llegarán. En lugar de eso, podemos redirigir ese esfuerzo hacia lo que realmente importa, lo que está bajo nuestro control. No se trata de vivir en total indiferencia hacia el mundo, sino de entender que opinar sobre todo nos mantiene en la superficie, sin profundizar en lo que realmente nos transforma. El silencio es más que una elección pasiva, es una herramienta poderosa de autocontrol. Elegir callar no es cobardía ni aceptación de algo con lo que no estamos de acuerdo. Es, en realidad, priorizar lo útil y verdadero. Cuando hablamos menos, nuestras palabras adquieren peso y significado. Y cuando solo decimos lo que importa, ganamos respeto, pues mostramos que no desperdiciamos tiempo en trivialidades. Además, el silencio nos protege de discusiones infructuosas y agotadoras. ¿Cuántas veces has entrado en un debate y salido más cansado e irritado sin que se haya logrado nada constructivo? Al preservar nuestra paz, creamos un espacio interior de calma, donde podemos reflexionar sobre lo que realmente tiene valor. No expresar opiniones nos libera. Nos libera del peso de agradar o desagradar, del miedo a ser malinterpretados, de la ansiedad por tener siempre algo que decir. Esa libertad nos devuelve la autonomía sobre nuestras elecciones y prioridades. Al elegir qué batallas vale la pena librar, descubrimos que la mayoría de los conflictos a nuestro alrededor ni siquiera merecen nuestra atención. Esta práctica también nos enseña algo valioso: la humildad. Al no opinar sobre algo que desconocemos o que no nos afecta directamente, reconocemos nuestros propios límites y abrimos espacio para aprender. Dejamos de actuar como si fuéramos expertos en todo y nos volvemos más abiertos a escuchar, observar y crecer. ¿Qué merece realmente nuestra energía?
Con el tiempo y la energía que ahorramos al evitar discusiones innecesarias, podemos invertir en algo constructivo, tender la mano a quien lo necesita, dedicarnos a proyectos personales o simplemente reflexionar sobre nuestros propios defectos. Como dijo Marco Aurelio, tenemos el poder de no tener ninguna opinión y no permitir que nuestra alma sea perturbada. Esa es la esencia de la libertad, no dejar que lo que está fuera de nuestro control moldee quiénes somos. El tiempo que gastamos juzgando al vecino, el coche del compañero o la manera en que un familiar educa a sus hijos podría ser usado para mejorar lo que depende exclusivamente de nosotros. Al darnos cuenta de esto, entendemos que opinar menos no es abdicar de responsabilidades, sino redirigirlas hacia donde realmente hacen la diferencia. Al final, el silencio no es solo una ausencia de palabras, es una declaración de independencia. Es la prueba de que elegimos nuestra paz sobre el caos, nuestro crecimiento sobre las distracciones. Como dijo Esopo, la gratitud es la virtud de las almas nobles. Al cultivar la quietud interior, aprendemos a ser agradecidos por lo que realmente importa y nos desprendemos de la necesidad de tener siempre la razón. Hablar solo lo necesario otorga a nuestras palabras un peso transformador. Y al optar por el silencio, no solo evitamos el ruido externo, sino que creamos espacio para lo que realmente tiene valor: nuestra paz, nuestra verdad, nuestro crecimiento. Porque la libertad de no opinar es la puerta hacia una vida más consciente y genuina. No necesitas dar explicaciones. El silencio lleva consigo una sabiduría tan profunda que en muchos momentos se convierte en la mejor respuesta. No es solo la ausencia de palabras, sino la presencia de un entendimiento mayor. A veces, elegir el silencio es la forma más poderosa de afirmar quiénes somos sin necesidad de justificar nuestras decisiones. En nuestro día a día, sentimos constantemente la necesidad de explicarnos, para agradar, buscar aprobación o sentirnos parte de algo más grande. El miedo a ser malinterpretados nos lleva a hablar más de lo necesario, como si nuestras palabras pudieran llenar vacíos o disipar inseguridades. Sin embargo, paradójicamente, muchos de los problemas que enfrentamos surgen precisamente porque hablamos demasiado, sin saber cuándo detenernos. Amanda es un ejemplo claro de esto. Después de años lidiando con ansiedad y conflictos en sus relaciones personales y profesionales, decidió buscar ayuda profesional. Se sumergió en terapias, lecturas sobre autoconocimiento y prácticas de mindfulness. Con el tiempo, aprendió a comprender sus emociones, a cuidarse mejor y a establecer límites saludables. Feliz con su progreso, Amanda quiso compartir sus logros. Durante un almuerzo con colegas, habló de cómo había cambiado su vida. Mencionó al psicólogo al que asistía, las técnicas de meditación que había adoptado y cómo se sentía más centrada y segura. Al principio, sus colegas la escuchaban con interés y elogiaban su determinación, pero con el tiempo, Amanda notó que algo había cambiado. Sus colegas, creyendo que ya estaba en paz, comenzaron a excluirla de discusiones importantes y de proyectos desafiantes, pensando que estas responsabilidades podrían desestabilizarla. Lo que pretendía ser una experiencia inspiradora terminó generando un aislamiento que Amanda no esperaba. Este episodio nos enseña algo valioso. El exceso de exposición puede traer consecuencias inesperadas. Cuando compartimos nuestra vida, quienes nos escuchan no siempre interpretan nuestras palabras con empatía. A menudo, las personas ven nuestras vulnerabilidades como debilidades o nuestras conquistas como razones para alejarnos de oportunidades. Epicteto nos recuerda con su frase: si bebes agua, no digas a todo el mundo que estás bebiendo agua. Este mensaje nos invita a reflexionar sobre el valor de la discreción. No necesitamos contar cada detalle de nuestra vida. Vivir de forma sencilla y auténtica, sin buscar validación constante, nos ayuda a preservar nuestra esencia y a proteger nuestro espacio interior. Cuando mantenemos ciertos aspectos de nuestra vida en silencio, cultivamos la discreción y fortalecemos nuestro carácter. El silencio, en este contexto, no es un muro, sino una herramienta de protección. Nos ahorra desgastes
intrigas e interpretaciones equivocadas. Sin embargo, el silencio no debe ser absoluto. Hablar es fundamental para crear conexiones, compartir ideas y construir relaciones. Pero hablar en exceso puede llevarnos a situaciones complicadas, como le ocurrió a Amanda. La clave está en el equilibrio. Saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio es esencial para mantener relaciones saludables y evitar desgastes innecesarios. Hay momentos en que nuestras palabras son como semillas. Pueden germinar o ser sofocadas por un terreno que no está preparado para recibirlas. En otros, el silencio es como una fortaleza que protege nuestro mundo interior de las tormentas externas. Vivir en silencio no significa aislarse, sino aprender a elegir qué batallas merecen nuestras palabras. Saber cuándo explicar y cuándo simplemente sonreír y seguir adelante es un signo de sabiduría. El silencio puede decir más que cualquier explicación larga y detallada. La próxima vez que sientas la necesidad de justificarte, pregúntate, ¿esta explicación es realmente necesaria? Quizá, en lugar de palabras, el silencio sea la mejor respuesta. Pon límites a las intromisiones de los demás. A veces parece que hay personas cuya única misión es decir en voz alta todo lo que piensan, sin preguntarse si queremos escucharlo. Lo llaman franqueza o sinceridad, pero en el fondo, esta necesidad de opinar no siempre respeta a los demás. Victor Hugo, escritor francés, observó que ser franco no significa decir todo lo que pasa por la mente, sino reflexionar antes de hablar. Una diferencia sutil, pero crucial, que evita herir y cruzar fronteras que deberían ser sagradas. Para lidiar con quienes sobrepasan esos límites, no sirve de nada esperar a que se den cuenta por sí solos de que están exagerando. Somos nosotros quienes debemos trazar, con claridad y firmeza, hasta dónde alguien puede llegar. Muchas veces, por miedo a parecer groseros o a generar conflicto, permitimos que la falta de filtro de los demás se convierta en algo natural. Pero esto solo alarga el problema y desgasta la relación. Establecer límites puede ser incómodo al principio, pero es un gesto de respeto hacia uno mismo. Cuando lo hacemos con educación, dejamos claro que no hay espacio para intromisiones ni opiniones invasivas. Epicteto, el filósofo estoico, recordaba que siempre hay dos lados en cualquier situación, aquello que podemos controlar y aquello que no nos corresponde resolver. El comportamiento de los demás muchas veces está fuera de nuestro alcance, pero la forma en que elegimos responder está completamente bajo nuestro control. Este dominio interno nos ayuda a evitar que las intromisiones se conviertan en tormentas dentro de nosotros. Si alguien cruza un límite, podemos abordarlo en privado y explicar, con firmeza, que su forma de hablar o lo que dice nos afecta y necesita cambiar. Esta postura suele sorprender a los francos de turno, quienes a menudo ni siquiera se dan cuenta del daño que causan. Epicteto también utiliza una comparación simple y poderosa. Si hay un poco de humo en una casa, es tolerable, pero si se vuelve insoportable, es necesario salir para respirar aire fresco. Lo mismo ocurre con esas opiniones que no pedimos. Si pueden ser ignoradas o corregidas a tiempo, perfecto. Pero si exceden los límites, tal vez sea momento de reconsiderar la convivencia o establecer fronteras aún más claras. Así, protegemos nuestra salud emocional y dejamos claro que la sinceridad no debe ser una excusa para el irrespeto. Respetarte a ti mismo incluye no aceptar que otros invadan tu privacidad con comentarios inapropiados. Mantener a esos intrometidos a distancia o imponer las condiciones sobre cómo deseas ser tratado es una forma de recordarle al mundo y a ti mismo que no todo es bienvenido en tu espacio personal. Es ahí donde guardas tu paz, tus ideas y tus elecciones, y solo tú decides quién puede tener acceso a ello. No hables bajo el efecto de la emoción. Existe una historia poco conocida sobre Platón que ilustra perfectamente la importancia de no actuar dominado por la emoción. En una situación que lo llenó de profunda irritación, el filósofo se dio cuenta de que, en ese estado, no sería capaz de manejar el problema de manera justa. En lugar de insistir en resolverlo por sí mismo, tomó una decisión inesperada.
delegó la cuestión a su sirviente, consciente de que su ira podría comprometer el juicio y la justicia que tanto valoraba. Este episodio revela una verdad universal. Incluso los grandes pensadores reconocen la necesidad de controlar sus emociones para tomar decisiones acertadas. Si no dominamos el silencio y la calma, seremos esclavos de nuestras palabras. Piensa en cuántas veces, en momentos de euforia, terminaste revelando secretos o planes que no estaban listos para salir a la luz. Las palabras dichas en exceso, sin reflexión, pueden sabotear sueños antes incluso de que se concreten. Del mismo modo, ¿cuántas promesas has hecho en el calor de la emoción, solo para darte cuenta más tarde de que eran imposibles de cumplir? Estas palabras crean expectativas irreales, generando decepción en quienes confiaron en ti y frustración en ti mismo. Por otro lado, cuando estamos furiosos, la situación puede ser aún más destructiva. En momentos de ira, podemos decir cosas que hieren profundamente a quienes más amamos, palabras que, una vez dichas, no pueden borrarse. Es crucial recordar que herir a otros con palabras no alivia el dolor interno. Por el contrario, profundiza las heridas y muchas veces deja cicatrices que nunca sanan por completo. El silencio en este contexto es una herramienta poderosa. Nos da un espacio para reorganizar los pensamientos antes de reaccionar. Es como una pausa necesaria para absorber información, reflexionar y decidir qué merece realmente ser dicho. En lugar de actuar impulsivamente, nos damos la oportunidad de evaluar las consecuencias de nuestras palabras y acciones. Hay experiencias y sentimientos que necesitan tiempo para ser procesados internamente. No todo requiere una respuesta inmediata. A menudo la presión por actuar o hablar rápidamente nos lleva a elecciones de las que nos arrepentimos más tarde. Cuando elegimos el silencio en momentos de mayor emoción, ganamos claridad. Y es esa claridad la que impide que las palabras salgan descontroladas, protegiéndonos de herir a los demás y a nosotros mismos. La emoción, sea positiva o negativa, puede actuar como una droga. Nubla el razonamiento, intensifica los impulsos y nos hace perder el control sobre nuestras reacciones. Sin autocontrol, nos convertimos en prisioneros de esas emociones intensas, dejando poco espacio para la reflexión. La práctica del silencio es un antídoto poderoso. Aliada a las enseñanzas estoicas, nos ayuda a desarrollar una comprensión más profunda de nuestro mundo interior. Comenzamos a conocer mejor nuestras reacciones, emociones e intenciones, y eso nos impulsa a crecer, tanto personal como espiritualmente. Elegir crecer en silencio no es fácil, pero es increíblemente gratificante. Esta práctica nos enseña a valorar el momento de escuchar, reflexionar y solo entonces actuar. Confieso que, para mí, esta es una de las prácticas estoicas más difíciles. Admito que he perdido oportunidades, amistades y momentos importantes por no saber callar en el momento adecuado. Pero cada error también se convirtió en un aprendizaje valioso, una oportunidad para mejorar. Recuerda, el silencio puede parecer pequeño, pero es un acto de fuerza. Nos enseña a reaccionar con sabiduría, a valorar el momento adecuado para hablar y, sobre todo, a proteger lo que realmente importa. Gracias por ver este video.